Es importante establecer que los que desarrollan estos estándares internacionales para monitorear las ciudades más importantes del mundo, lo hacen basados en el número de población que hay en un municipio específico. En este sentido, en Honduras, en todos los análisis que se hacen, solo toman dos ciudades importantes, que son San Pedro Sula y Tegucigalpa, precisamente porque tienen más de 700,000 habitantes. Menores de esa población no entran en un análisis. Y si vemos, a pesar de las reducciones en estos últimos tiempos de estas dos ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa, siempre siguen siendo estas dos ciudades que presentan más violencia y criminalidad en Honduras. Para citar un ejemplo, San Pedro Sula el año 2017 cerró con 402 homicidios y una tasa de 52.5 por cada 100,000 habitantes. Tegucigalpa con 596 y cerró con una tasa de 48.7 por cada 100,000 habitantes. En lo que va de este año y con cifras preliminares de enero a junio del presente año, el Distrito Central presenta una tasa de 25.43, es una tasa parcial porque estamos a un análisis hasta junio, y San Pedro Sula con una tasa de 28.41 por cada 100,000 habitantes. Es decir, si comparamos, tengo las 10 ciudades en Honduras que presentan mayor violencia y criminalidad, y son San Pedro Sula y Tegucigalpa en este análisis nacional, y esto es lo que se refleja también a nivel internacional. Obviamente, si se compara con otras ciudades como en Venezuela, que hay mucha muerte violenta, entonces no ocupa el primer lugar precisamente porque Venezuela a nivel de país lo ocupó, y luego ciudades como Venezuela, en Venezuela, Caracas, Acapulco, y entonces ahí van estas ciudades que tienen más de 700,000 habitantes, que son incluidas en un estándar internacional. Sí, porque por ejemplo San Pedro Sula, en primer lugar de las ciudades más violentas del mundo, está Caracas, después Acapulco, pero le sigue San Pedro Sula, o sea, nos siguen viendo como las ciudades más violentas del mundo. Es que esto es importante porque es número de homicidios, eso no se puede ocultar. Eso no, cuando se reflejan el número de homicidios en tiempo, en persona y en lugar donde ocurre, y en este caso San Pedro Sula y Tegucigalpa, se evidencia que hay muertes violentas y que da cuenta de una tasa de homicidios que para ese municipio específico, y que eso lo toman periódicos, organizaciones, para hacer las comparaciones de todo el país. En Río de Janeiro hay una ONG que también hace la misma tarea, en México hay otra organización de sociedad civil que hace estas comparaciones entre ciudades. No podemos ocultar que San Pedro Sula y Tegucigalpa en Honduras están ocupando el primero y el segundo lugar a nivel nacional de homicidios, y si lo compara a nivel de país, depende de cómo se comporten las otras ciudades, va a ocupar entre el quinto, del 10, pero ya no está ocupando el primer lugar, como 5 años seguidos que lo ocupó San Pedro Sula. O sea, a pesar de que se han bajado, los homicidios siguen siendo altos, muy altos, en comparación al estándar que ya tipifica cuánto debe ser para una ciudad, por ejemplo. Por ejemplo, en Honduras, si lo comparamos solo con las ciudades de Honduras, vea, San Pedro Sula, 221 homicidios. Pero Choloma tiene 126, es mucho menos que San Pedro Sula. Tegucigalpa, 316, que es menor que el número de homicidios que San Pedro Sula, o menor que Danlí, que ocupa el 10 lugar entre las 10 ciudades más violentas en Honduras, con 35 homicidios. Porque esas dos ciudades son las que siempre ocupan el mayor número de homicidios, y obviamente para sacar la tasa de homicidios es el número de homicidios entre la población por cada 100,000 habitantes. Ajá, pero aunque nos diga que ha bajado a un 40 y algo, ¿verdad? Al estándar internacional, ¿a cuánto sería por cada 100,000 habitantes? El estándar internacional para un país que vive en una convivencia pacífica, como lo establece la OPS-OMS, es 8.8 por cada 100,000 habitantes. Y en Honduras, ese 8.8 por cada 100,000 habitantes, solo en muerte violenta de mujeres ya se ocupa ese lugar. Es decir, que con una tasa de 43.6 por cada 100,000 habitantes ya es intolerable, es endémico, ya se requiere que se desarrollen intervenciones, y no solo de control y represión del delito, sino más bien el tema de la prevención de violencia, que debe iniciar en el hogar,
en la escuela o todas las instancias socializadoras del Estado. O sea, seguimos siendo altos en homicidio, en violencia. Si lo comparamos con 8.8, es una cifra o una tasa alta de 43.6 por cada 100.000 habitantes. Es una tasa muy alta para compararnos y decir que hemos reducido a tal grado que es una convivencia pacífica la que se vive en Honduras. Todavía nos hace falta de 8.8 llegar ahí y estamos en 43.6 por cada 100.000 habitantes.